Muy bien, entonces queríamos tomar tiempo para agradecer esto y vamos hoy con nuestra enseñanza. Va a ser mucho más breve hoy por razón de que tomamos tiempo para otras cosas, pero seguimos estudiando esta serie de enseñanzas llamada Preparados para vivir en victoria. Hermanos, Dios nos da elementos, herramientas para que tú y yo, sea lo que sea que estamos pasando, estemos en victoria. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. Y el subtítulo de hoy se llama Respondiendo bien cuando somos tratados injustamente. Esto tiene mucho que ver con todos nosotros. Vamos a leer este pasaje y vamos a orar. Dice Primera de Pedro 2, del 18 al 20, sirvientes o esclavos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos, porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente por sentido de responsabilidad delante de Él, delante de Dios. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Se lo merecen, ¿verdad? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la respuesta a las oraciones. Durante años, cientos de miles de cristianos oramos y tú cambiaste la historia y te pedimos que sigas trayendo. Ya trajiste el fin del aborto en este sentido, pero ahora te pedimos, trae avivamiento. Trae, Señor, un derramamiento de tu espíritu que transforme la sociedad, la familia. Padre, clamamos por la segunda parte de esta oración, que así como se cumplió la primera, la segunda también se cumpla. Y te pedimos hoy que nos hables en este pasaje y que nos enseñes y que nos toques también en lo más profundo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bueno, quiero decirles que esta porción de la carta de Pedro habla de una situación muy injusta, la esclavitud. La esclavitud es una injusticia muy grande, obviamente. Los esclavos en ese primer siglo de la historia eran propiedad del amo y eran tratados brutalmente. Era una institución impía del Imperio Romano y de muchos otros imperios, obviamente. Y algo que sorprende, que quiero decirlo aquí, es que el Nuevo Testamento no se involucra en un ataque frontal a la esclavitud. Es interesante que no hay decir, eso está mal. Fíjese bien, lo que el Nuevo Testamento hace es que nos da una poderosa verdad que es capaz de cambiar aún la dinámica de la esclavitud. O sea, el Señor, hoy en lo que vamos a estar estudiando y meditando de la palabra de Dios, vamos a encontrar una verdad que en Cristo nos eleva por encima de la injusticia de la esclavitud. Amén. Y vamos a estudiarlo aquí. El mensaje general es este: haz el bien a pesar de ser tratado injustamente, siendo consciente de Dios y no del amo injusto, porque él o ella no tiene la última palabra sobre tu vida. Esto es muy importante, quiero explicarlo un poco. O sea, nosotros como creyentes, nuestra máxima autoridad es el Señor. Amén. Ahora, cuando somos tratados injustamente por alguien, hemos aprendido aquí acerca de límites, muchas cosas de la codependencia, etcétera. Pero tenemos que ser conscientes que Dios es nuestro Padre fiel que nos defiende y que nuestra justicia en última instancia, quien la va a ejercer es el Señor. A mí me gusta mucho lo que dice Lucas 18, versículos 7 y 8. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dice, en verdad les digo que pronto les hará justicia. Fue lo que vimos en lo de Roe v. Wade. La corte, las personas, el sistema, la cultura dice lo contrario. Dice, pero nosotros apelamos al que está encima de ellos, que es nuestro Señor. Y Él es el que hace justicia. Entonces, cuando tú y yo vivimos circunstancias injustas, tenemos la confianza en que Dios puede intervenir porque Él nos ama, porque Él es un buen Padre, porque Él está interesado en nosotros. El problema ocurre cuando no confiamos en Dios y cuando decimos, bueno, me están tratando mal y yo me voy a desquitar y tú me das una y yo te voy a dar dos para que ni se te ocurra. Esa es la respuesta humana, ¿verdad?
Nos decía un hermano de la India, nos decía, este pasaje, lo que la Biblia dice de que si te dan una mejilla y pongas la otra, fue solamente escrito por Dios, porque ningún hombre hubiera escrito eso. Un hombre hubiera puesto, me das una y te doy tres para que se te quite, ¿verdad? Pero el Señor nos enseña una forma muy diferente de responder. El mensaje general de la carta de Pedro es lo que dice aquí en el 4:19. Dice, por eso los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden su vida o su alma al fiel Creador, haciendo el bien. Qué tremendo. O sea, tú y yo, por ejemplo, vivimos en una sociedad donde existe mucha injusticia, en muchos sentidos, y mucha gente está clamando por justicia. Pero nuestra respuesta, ¿saben cuál es? Es orar, es bendecir y es hacer el bien. ¿Por qué? Porque nuestro Dios reina. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Él nos defiende. Amén. Amén, gloria al Señor. Es tremendo. Entonces, se nos afirma aquí que al ser tratados mal y ser maldecidos, en vez de desquitarnos, debemos bendecir. Ahora, ¿por qué lo haríamos? ¿Por qué un cristiano haría algo así? Y dice aquí, lo ha dicho varias veces Pedro, por causa del Señor. Lo que quiere decir es que este amo o jefe que tú y yo podamos tener o quien sea, no es nuestro amo máximo, sino el Señor, y es por causa de Él que nos sometemos. O sea, por causa de que el Señor es nuestra autoridad, nos sometemos a las autoridades en el Señor. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos esto? Dios nos dice, ok, tú eres mi siervo, pero yo como mi siervo te mando a una sociedad donde hay un gobernante, a que te sometas porque yo te envío ahí para hacer luz y para hacer bendición. Entonces Dios nos envía como sus siervos a someternos a la autoridad en cualquier contexto. Pedro ya lo aplicó a las autoridades gubernamentales y ahora lo está aplicando a un esclavo que vive una situación difícil o a un trabajador, a un sirviente en este tiempo. Dice, tú eres llamado a hacer el bien. Yo te envío como tu Señor a ese lugar para que hagas el bien y seas testimonio de mí. Amén. Fíjate cómo dice aquí, ya lo estudiamos hace poquito, decía 1 Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué? Ok, fíjate, dice fíjese bien, tú como cristiano no eres un esclavo porque el Señor te libertó, pero no te sientes el muy libre y haces lo que se te antoja. Mi autoridad es Dios, entonces aquí no respeto a nadie. No, Señor, tu autoridad es Dios y respetas al policía, y respetas al maestro, y respetas al jefe. Porque si es verdad que Dios es tu autoridad, entonces tú respetas la autoridad que Él puso sobre tu vida. Los jóvenes respetan a sus padres. Tal vez tu papá y tu mamá no sean perfectos, ninguno lo somos, pero respetamos a nuestros padres por causa del Señor. Y porque Él nos bendice cuando lo obedecemos y confiamos en Él. Amén. Es decir, lo que está diciendo aquí Pedro es, vivan como esclavos que son libres, no usando la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo les he dicho, hermanos, en esa fábrica que tú trabajas, en ese negocio, si eres jardinero, carpintero, plomero, contratista, soldador, todo lo que tú seas, tú eres un siervo de Dios en ese lugar. Hemos aprendido que nuestra meta máxima no es el dinero, no es la fama, la dama y la lana. Nuestra meta máxima no es ni la fama, ni la dama, ni la lana. Nuestra meta máxima es servir al Señor. El mundo sí vive por esas tres cosas: la fama, la dama y la lana. Ellos quieren feria, quieren seguidores y quieren placeres. Nosotros tenemos metas más altas que esas. ¿Me estoy oyendo bien? Nosotros tenemos mejores metas. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, el dinero ha destruido, o sea, el amor al dinero, no tanto el dinero en sí, el dinero no es malo, sino es el amor al dinero lo que ha causado la destrucción de muchas cosas: la corrupción, el narcotráfico, el tráfico humano, el mismo aborto. Muchas de estas cosas tienen su raíz principal en que la gente quiere dinero a costa de lo que sea. Pero nosotros no somos así. Nosotros tenemos valores más altos. Dios sí nos bendice y nos prospera,
Pero nuestro Dios no es el dinero, nuestro Dios es el Señor. Amén. Entonces, fíjese bien, porque así como nuestro Señor con mayúscula nos envió a someternos a los gobernantes, así nos envía a someternos a los amos o jefes terrenales como personas libres en el Señor. Y aquí Pablo y Pedro explican algo muy importante. Quiero leer 1 Corintios 7, 21, 22. Dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo. Me encanta la postura de Pablo. Fíjese bien, este versículo es poderoso. Dice lo siguiente. Ok, cuando tú fuiste llamado a ser cristiano, les dice a los cristianos de este primer siglo, y cuando tú eras cristiano ya eras esclavo, dice, no te preocupes. ¿Cómo que? ¿What? ¿No me preocupes? ¿Soy esclavo? Dice, no te dé cuidado, calmado. Fíjese qué frase tan, es muy interesante lo que Pablo dice. Y voy a explicar por qué, obviamente. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo. O sea, si tú puedes progresar en tu situación, it's okay. Amén. O sea, si tú te encuentras en una situación donde estás pasando algo malo, está bien que tú te superes, que salgas. Dice, si tú puedes ser libre, dice, hazlo, es correcto, no hay problema, pero no es tu obsesión. Y dice, ¿por qué? Versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Está diciendo Pablo, hermanos, tu condición social o económica no es lo más importante si tú eres dueño de una empresa o eres el ayudante del ayudante del ayudante. Lo importante es quién tú eres en el Señor. Pablo les dice, tú eres libre. Si tú trajeras cadenas, pero tienes a Cristo, tú eres más libre que el que no tiene cadenas físicas. ¿Me entiendes? Él está diciendo, es que tú fuiste libre, no te sientas el esclavo, explotado. No, tú eres hijo, eres amado, eres libre. No vivas como, yo les decía ayer, si a ti te toca barrer una fábrica o limpiar una oficina, una casa de una persona rica, no te sientas el criado explotado. Siéntete el hijo enviado por el Padre. E incluso yo decía ayer, esa casa es privilegiada de que tú la limpies, porque tú eres el hijo del rey. Pero no vas con una mentalidad de explotado, de pobreza servil, tú vas con una mentalidad de hijo del rey. Eso es importantísimo. Amén. Por eso no te acomplejas si tú no tienes lo que otros tienen. Esta vez a ti te toca trabajar en residencias y ves albercas y ves salas y dices, ok, que Dios los bendiga. Pero dice la Biblia que nosotros, Pablo dice, aunque somos pobres para los de afuera, enriquecemos a muchos. Y algunos, aunque tienen ricos, dicen, aunque tienen dinero, no tienen nada. Pablo expresa lo que es nuestra verdadera condición. Y Pedro nos ha dicho mucho, hey, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son un pueblo escogido por Dios, ustedes son reyes y sacerdotes. Dice, no pierdas de vista tu identidad eterna, que tu identidad temporal no te haga sentirte acomplejado, inconforme, frustrado, codicioso. No, dice la Biblia, contentos con lo que tenéis, porque el Señor dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Ahora, no quiere decir que no te quieras superar, estoy hablando de eso, pero tú tienes una mentalidad diferente. Sigue diciendo aquí Pablo, asimismo el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. Pues si tú te crees muy libre también, tienes que saber que tienes un Señor y que eres un siervo de Jesús. Entonces, si te das cuenta, Pablo dice, ni la libertad que tú tuvieras al no ser esclavo siquiera es tan importante, porque en realidad tú sí eres un esclavo, tú sí tienes un dueño, tienes amo, tienes autoridad sobre tu vida. Entonces, por eso Pablo está hablando, no es la circunstancia externa la que debe determinar cómo reacciones, ni siquiera la esclavitud, sino quién tú eres en Cristo. Eso es súper importante. Entonces, quiero reiterar aquí en el párrafo F, en la página 2. Tu condición delante del Señor es mucho más determinante que cualquier otra condición. O sea, si cualquier otra condición que tú puedas tener, por ejemplo, tú puedes decir, yo soy viudo, divorciado, dejado, nunca me casé. Esa situación dice el Señor, ok, pues si no te has casado, pues si te casas está bien, pero si no te casas también no hay problema. Tú eres la novia de Cristo y va a haber una boda muy impresionante. ¿Me entiende? La Biblia y el Señor nos habla
de cómo el mundo está obsesionado por cómo se ve. Mire, hay gente que su máxima obsesión es cómo se ve y se operan y se operan. ¿Han visto? Qué tristeza, ¿no? Dice el Señor, no es cómo te ves, es quién eres para mí lo más importante. Entonces tú no estás obsesionado con tu figura. Claro, te vas a cuidar, vas a no comer cosas que te hagan daño, vas a hacer ejercicio un poco y vas a estar bien, pero tú estás bien. Tú eres hijo amado, tú fuiste creado por el Padre. Tú no te vives comparando y sintiéndote despreciado, inferior, un perdedor. Tú no te sientes así. Pero si tú estás muy en contacto con tu carne, sí te vas a sentir así. Oh, no tengo nada, y está re feo esto, y nadie me pela. Puedes vivir así como con ese sentimiento, ¿no? Ni siquiera tengo followers, yo posteo a alguien, nadie me pone like. Y estás todo mal, ¿no? No, es en serio. Estas cosas pueden, porque tú estás muy enfocado en tu condición mental, en tu situación, en vez de ver lo que Dios dice y tu realidad eterna de quién tú eres. Amén. Si eres un esclavo cristiano, sujétate a tu amo por causa del Señor, sabiendo que Cristo compró tu libertad. Tú eres libre y la razón por la que te sometes a ese amo no es porque por ese amo mismo, ni su autoridad, amenazas o poder, ni por el dinero, sino por la autoridad de nuestro amo máximo, que es Jesucristo. Entonces, esta frase es importante en el párrafo F. Ocurren cambios radicales en la dinámica de cómo piensa un esclavo acerca de su amo terrenal, porque ya no lo ve como si fuera... Hay personas que se sienten víctimas permanentes de alguien y viven mal. Ayer me contaba una hermana terminando la predicación, me dijo, yo quiero contarle algo, me dijo. Fíjese que yo me divorcié hace ya muchos años, antes de ser cristiana, y mi ex esposo es un hombre sarcástico. O sea, nos tratamos por razón de que pues tenemos que ver a los niños y tenemos interacciones, pero él siempre está en actitud como de burla hacia mí, de desprecio. Siempre ha sido así. Dice, pero ¿sabe qué? Yo vine aquí y he aprendido y tomé CR, me dijo. Y yo ya lo perdoné. Yo antes, dice, mi mente pensaba día y noche, ¿cómo me desquito de este malvado? Uy, lo quiero ver. Y dice que ella pensaba que todo el día estaba pensando en eso. Es como un ídolo. Uy, cómo quisiera que, por ejemplo, que me viera, que me veo guapa o que ya tengo a otro. Nada más por picarle el hígado a este. Y me decía, yo vivía, como una esclava de quererme desquitar de este hombre. Porque mi valor, yo lo había depositado en él, que me había despreciado. Y yo me sentí enojada y aparte como era sarcástico, pero él dice, ahora ya lo perdoné y sinceramente no me interesa. Entonces otra hermana que estaba con ella me preguntaba, pero entonces ustedes han hablado de límites, ¿qué hay con eso? Yo le dije, mira, tú un día puedes decirle a él, el que tú me menosprecies a mí habla mal de ti, entonces sería bueno que por ti dejaras de ser sarcástico porque te ves mal. Pero si quieres seguir siendo sarcástico, esa es tu vida, yo soy libre. Eso es lo que es un cristiano ahora. Come on. ¡Qué victoria más grande! Entonces, cuando el texto nos dice aquí, con todo respeto, sométanse a sus amos y lo que sea, dice que es por reverencia a Dios. De hecho, en el versículo anterior dijo, teman a Dios, o sea, tengan respeto por Dios. Fíjate, la manera en la que tú y yo somos capaces de someternos, aunque estamos siendo tratados injustamente, es porque estamos delante de Dios, no tanto delante del amo, o de la suegra, o del jefe, o del vecino, de quien sea, o del sistema. Nosotros nunca vamos a promover una rebelión contra el sistema. Nunca, ¿sabías eso? Vamos a orar por las autoridades. Vamos a pedir perdón por sus pecados. Vamos a bendecirlos en el nombre de Cristo y vamos a esperar que se haga la justicia de Dios. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y ¿su qué? Su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. O sea, nosotros no buscamos una justicia humana de que aquí voy a sacar mis pancartas y a decir cosas feas a la gente y a pelearme con otros en las calles. No, decimos, Señor, tú eres tu justicia. Por eso decimos, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Nosotros pedimos, Señor, en este caso de Robbie Wade, Señor, que prevalezca tu justicia. Dijo el Señor, ok, voy a responder. Dios cambia las cosas así, hermanos. Estudie la Biblia. Yo estaba estudiando Segunda de Reyes, capítulo 20 esta mañana. Estaba yo leyendo cómo llega un rey, les voy a contar rápido esta historia, el rey Sennacherib, un asirio súper arrogante, y empieza a burlarse de la gente de Israel. Está el rey Ezequías y empieza a burlarse. Ustedes son unos ridículos, ustedes son unos perdedores, ustedes están dispuestos a comerse su excremento. Habla cosas horribles.
Y el rey se espanta porque, es más, le dice este hombre, dice, es más, vamos a una cosa, yo te voy a dar a ti carros y armamento para ver si con toda la gente que tiene nos puede resistir, pero van a hacer el ridículo. Se empieza a burlar así por horas del rey, y el rey se saca de onda, obviamente le entra así como el guardia y dice, ¿qué voy a hacer, verdad? Entonces van y oran. Y fíjate, cosa tan tremenda. Y se ponen a clamar al Señor y dice, Señor, pues mira lo que están haciendo. Se están burlando de nosotros, de tus promesas, y están intimidando al pueblo, y esto es injusto. Entonces el rey y el profeta Isaías apelan a Dios y dice, Señor, no se preocupen. Voy a hacer que él escuche un rumor, se va a regresar a su casa, y cuando llegue a su casa sus hijos lo van a matar. Y dicho y hecho. Él estaba muy jactancioso así de que, aquí todos van a caer. Y dice, ok. Escucha el rumor este rey, va a su casa, sus hijos lo matan y huyen. Y el rey no se... Dice, Señor, yo tengo el poder sobre los gobiernos de la tierra. Sobre Vladimir Putin, sobre todos, sobre Xi, el presidente de China, sobre AMLO, los que son mexicanos, sobre Maduro, todo. El Señor tiene autoridad sobre todos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, por eso no incurrimos en rebeldía. Incurrimos en clamar al que esté encima de todos. Amén. Entonces, fíjate cómo dice Primera de Pedro, esto es muy importante, 1:17, estoy un poquito antes del párrafo 17, vamos a terminar pronto hoy, pero es importante, dice, y si invocan por Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas o discriminación, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Temor de qué? ¿Saben qué es el temor? Tratar a Dios como si fuera un padre indiferente y un padre descuidado. Cuando tú y yo respondemos ante la injusticia en nuestra carne, no estamos confiando en Dios. Dice, ten temor de Dios, de tratarlo como si Él no fuera digno de confianza. ¿Me están oyendo? Cuando tú sufres una injusticia, Dios está viendo todo. Por eso la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Dice el Señor, no se desquiten por ustedes mismos, porque mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Pero esto decir, o sea, yo sé que nuestro corazón está abierto, pero a veces cuando una mujer dice, mi esposo es bien sangrón, no lo voy a pelar en la noche. Aquí vamos a hablar ya ahora sí que entre cuates. O sea, las esposas pueden castigar cuando están enojadas con sus esposos. Muy calladitas. Sí, ustedes pueden desquitarse de él. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Amén. Usted tiene que responderle como una mujer cristiana a esa hora también. Él se portó mal, bueno, explícale, ¿sabes qué? No me gustó la forma en la que te portaste, no estuvo bien, fuiste frío, descuidado, indiferente, lo que sea. Pero yo te voy a responder bien, porque yo amo al Señor. Y te amo también a ti, pero te voy a pedir que no te portes así. Pero hay personas que se desquitan, ¿me explico? ¿Sí? Y entonces las mujeres que se desquitan es que no confían en Dios. Se portan serias, enojonas, cortantes, frías, porque son ellas. Usted me la va a pagar Entonces, esa mujer, ten temor de Dios y no actúes así, porque tú tienes un Padre que te defiende. Cuando tú te defiendes sola, no crees que el Señor te va a defender. Entonces, actúas de una manera dominante y demás. Las mujeres también para los hombres, pero en este caso, hermanas, I hope you get it. Entonces, párrafo H. Esto es algo muy positivo, que el temor de Dios, de desagradarle y de tratarle como si no fuera un padre que te suple y cuida de ti, te lleve a actuar bien a pesar de que te traten mal. O que tú me tratas mal, pero yo te voy a actuar bien porque confío que Dios es el que me va a defender más que yo tomar cartas y tomar actitudes como si Dios no estuviera de mi lado. Amén. Entonces, hay otra razón más por la cual nos sujetamos en situaciones injustas, porque puede ser que nuestro hacer bien, miren, voy a explicarles esto, y esto va mucho con lo que está pasando ahorita. La Biblia, fíjate, este versículo dice, sujétense a sus amos
aún a los injustos. Y luego habla de que los van a tratar mal. Yo digo, ¿por qué un amo trataría mal a un siervo que está respondiendo bien y se somete a él? Voy a explicarles por qué. Porque tal vez este esclavo está haciendo más que lo que el amo dice, lo que Dios dice. Entonces se enoja contra él porque dice, tú estás haciendo no lo que yo te digo. Y uno como dice, claro, yo no voy a, o sea, mi autoridad en la tierra eres tú, pero mi autoridad máxima es Dios. Por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo, Provida. Nosotros clamamos para defender a los niños no nacidos porque los quieren matar y los han matado por millones, y han industrializado sus partes del cuerpo, las células madres y cuánta cosa. Nosotros decimos, señor y señora que está protestando, señora feminista, eso no está bien. Y nos pueden odiar y pueden han ido para iglesias a manifestarse y a hacer cosa y media. Entonces decimos, bueno, usted está enojada conmigo, yo la voy a bendecir a usted, porque mi meta no es agradarle a usted, es agradarle a Dios. Entonces, si usted se disgusta porque yo hago el bien, yo confío en Dios. ¿Me explico? Entonces, la dinámica que está presentando aquí Pedro es un esclavo, que ese esclavo está allí, vive en la casa del amo y hace lo que le ponen a hacer. Pues llega un punto en el que el esclavo va a hacer más lo que Dios le dice que lo que el amo le dice. Y el amo se va a enojar. Y dice, no te preocupes, si tu amo se enoja porque estás haciendo bien, Dios te va a defender. Dios mira con agrado el que tú confíes en Él en medio de la injusticia. Amén. Ahora, tal vez esta semana me preguntaba, entonces, ¿no hay que poner límites? Le dije, sí pones límites, pero no desde el punto de vista de que tú estás mal. Tú pones límites desde el punto de vista de que la otra persona está pecando al pecar contra ti. Voy a explicar esto rápidamente. Por ejemplo, un hombre infiel que está cometiendo un pecado de ser infiel al ver las redes sociales. Está viendo el Facebook, está cotorreando con muchachas, con mujeres, exnovias, lo que sea. Y la esposa le dice, oye, estás mal. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Verdad? Y a él no le importa. Entonces, él sigue en esta cadena, ¿verdad? Entonces, ella es libre y es amada. Obviamente le duele porque no está bien. Y ella le va a poner un límite, le va a decir, mira, cuando tú estés actuando de esta manera, así coqueto con otras muchachas o mujeres en el internet, tú estás siendo irrespetuoso de mí, de tu familia, de tus hijos y del Señor. Entonces te voy a pedir que pares, porque eso que estás haciendo no está bien. Yo estoy bien porque sé que aunque tú me traicionas, yo soy amada. Yo estoy bien porque te puedo perdonar y no vivo como tú. Yo no soy víctima tuya, yo soy hija de Dios. Entonces, aunque tú quieras, eso que tú haces te voy a parar porque está mal por ti. Está mal también por mí, pero principalmente está mal por ti y delante de Dios. Entonces, sí se ponen límites, pero desde un lugar de victoria. ¿Me está entendiendo? O sea, seguimos actuando bien. Lo que Pedro dice es, actúa bien en lo injusto porque confías que Dios va a intervenir a tu favor. Amén. Entonces vamos a ir al número 2 romano, al final de la página 2, para ir terminando. Dice, ¿cuál es la motivación para esta clase de conducta? Dice la Biblia, esto es agradable delante de Dios. La motivación es que cuando tú estás sufriendo injustamente con un amo difícil, tolerar a un jefe o quien sea, en vez de pensar en ese amo, tú te acuerdas de Dios, porque Él ve lo que estás experimentando. La Biblia nos dice que cuando el pueblo de Israel ya tenía 400 años en Egipto, dice Dios, el clamor del dolor de Israel sufrió ante Dios, dijo, los voy a sacar de Egipto. Miren, hermanos, el clamor de los niños que están siendo abortados subió ante el Señor. Y dijo, basta ya. Y oramos que esto pase en otras partes del mundo. Yo sé que las feministas están enojadísimas y nos odian, pero Dios dice, yo los voy a defender a ellos. Yo los voy a defender. Y la iglesia me va a ayudar porque ellos van a ayudar. Mira, yo le decía, tuvimos una reportera del LA Times aquí ayer. Y ella me decía, ¿y qué van a hacer ustedes ahorita? Le digo, vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a hablar de la pureza, del matrimonio, del pacto, de la unidad familiar. Vamos a hablar del amor por los hijos. Vamos a seguir hablando lo mismo, señorita. Porque nosotros, nuestra meta no es condenar, no somos religiosos ni legalistas. Amamos a la gente. Entonces, en medio de esto que está pasando, vamos a ayudar a las jovencitas. Y si llega una jovencita embarazada aquí, vamos a apoyarla. Vamos a proporcionar los recursos que podamos proporcionar como iglesia para ayudarla en esa situación
Y si por alguna razón no quiere al bebé, vamos a referirla a una adopción abierta para que ella tenga una opción antes de matar a un bebé. Entonces yo le dije, vamos a seguir haciendo lo mismo, señorita. Nosotros seguimos en el mismo lugar. Porque no estamos tratando de sentirnos los muy santos. Estamos tratando de proporcionar una ayuda real. Amén. Entonces fíjate lo que dice 1 Pedro 3, 14 al 17. Ya estoy un poquito cerca del fin. Pero aun si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni sean turbados. ¿Me está oyendo bien? Cuando tú ves una injusticia, no tengas miedo, no seas turbado, no te saques de onda, pues. Dicho acá en buen chilango. Porque es mejor que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si tú padeces haciendo algo malo, pues brother, te la buscaste. Tienes un DUI y perdiste tu estatus, pues no tomes y no hagas cosas así porque te va mal. ¿Me oyes bien? Ahora, si tú haces el bien y te va mal, dice el Señor, ahora Dios te va a ayudar. Cuando tú la riegas horrible, Dios tiene misericordia y te levanta. Dice la Biblia que nos levanta cuando caemos. ¿Okay? No quiero que te sientas mal porque si ya, qué mal eres. Bueno, aprende la lección y ya no vuelvas a hacerlo. ¿Amén? Pero si padeces por causa de esto, dice el Señor, pues no hay ninguna jactancia en eso. Ahora sí que te tocó lo que te merecías. Para que no andes de borracho. Dicho claramente, ¿verdad? Porque si andas así, pues te van a meter multas y te va a ir mal, pues y no digas, ay, qué paciente soy porque estoy sufriendo porque me quitaron mi licencia. No, pues te la quitaron por borracho. Pues ¿por qué más te la van a quitar? ¿Ah? Eso no es sufrimiento cristiano. El sufrimiento cristiano es cuando tú haces lo correcto y la gente sigue siendo injusta. Entonces Dios promete que Él ve bien tu confianza en Él y que Él te va a recompensar. Amén, es lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a ir al número 3 Romano. Pedro, acuérdense que fue uno de los principales apóstoles de Jesús y él está citando a Jesús. Quiero citar, Pedro cuando explica este tipo de respuesta ante la injusticia, está refiriéndose a lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Leamos 2 versículos. Lucas 6, 32 al 36 dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si dan prestado a aquellos de quienes esperaban recibir, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores dan prestado a los otros pecadores para recibir otro tanto más. Hasta le ponen interés. Más bien amen a sus enemigos y hagan bien y den prestado sin esperar ningún provecho. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán llamados hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. Sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Cuando tú actúas de manera justa, aunque te traten injustamente, tú demuestras que eres hijo de Dios. Porque ninguna otra realidad puede hacer que tú respondas así más que el Señor. Una persona puede venir a la iglesia toda su vida, pero si no es hijo de Dios, cuando lo tratan mal, él reacciona mal. Pero cuando tú eres hijo de Dios, dice, yo no puedo reaccionar porque mi papá no es así. Mi Padre Celestial, cuando yo era pecador, Él me buscó. Cuando me caí, Él me levantó. Cuando estaba en una lucha contra el pecado, Él luchó junto conmigo. Entonces, mi papá es misericordioso, yo voy a ser misericordioso. Entonces, ustedes son hijos de su Padre. Ustedes se distinguen por la influencia que el Padre Celestial tiene sobre ustedes. Ustedes están mostrando que Dios existe. Cuando una realidad más fuerte que tu ofensa es la que tiene autoridad sobre tu vida. Amén. Fíjense cómo dijo Jesucristo, amo a Jesús. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa mintiendo. Gócense y alégrense. El mundo, dicen algo de mí, hermanos. Aquí las redes sociales están llenas de pleitos. El que se ataca, el que se defiende, el que saca fotos del otro, en la política. No, hombre, es un chismerío. ¿Sí han visto eso, no? Aquí dice, ustedes no están en ese rollo. Cuando hablan mal de ti, dices, wow, qué alegría. Porque dice, tienes una recompensa grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas. A Jesús, hermanos, Cristo hizo todo bien y todos lo trataron mal. Todos lo traicionaron, le mintieron, todo fue injusto y él bendijo. Es más, él en la cruz dijo, estaban ya matándolo, dijo, perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque Jesús era y es hijo de su Padre que está en los cielos. Y el Padre en los cielos no maldice al que
no maldice al que le maldice, sino tiene misericordia. Entonces, nosotros somos llamados a ser así como nuestro papá celestial. Amén. Entonces termino con este versículo, 1 Pedro 3:9. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Qué tremendo. Vamos a la página 4 nomás, último versículo. Es que los versículos hablan por sí mismos. Y quiero terminar con el párrafo B. Dice, no hay forma de sobrevivir a las injusticias sin la confianza de que Dios tiene en cuenta lo que estamos padeciendo. Hermanos, cualquier persona aquí que está padeciendo, fíjate bien, tal vez tú estás aquí ahorita y tu pareja, tus padres o tus hijos, quien sea, son súper crueles contigo. Yo te voy a decir una cosa, Dios sabe lo que estás pasando. ¿Me estás oyendo bien? Dios está al tanto de tu padecimiento. Y cuando tú sigues actuando bien, bendices, perdonas, pones límites sanamente, entonces Dios dice, esto es hermoso y yo te voy a bendecir. Y yo te voy a... Mira, yo he visto cuando la gente trata de responder para cambiar la situación por sus propios medios, empeoran las cosas. Oh, tú me hiciste, yo te hago. Y tú dices, tú me hiciste porque te hice, ahora te voy a hacer otro. Y él dice, oh, tú me hiciste porque te hice lo que te hice. Es una cosa, nunca termina el pleito. Pero cuando nosotros honramos a Dios, fíjate cómo dice aquí este texto. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.